Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de la Parashá, en el cual pues vamos a estar estudiando en el libro de Deuteronomio, se le conoce así, aunque su verdadero nombre es Devarim, o palabras en hebreo, así comienza. Se le llamó Deuteronomios porque en él se repiten aspectos importantes de la Torá, ¿verdad? Entonces, precisamente en esta parashá, Moisés está repitiendo todo lo que Dios ya nos había entregado a través de él antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces siempre, nunca está de más, en el ejemplo de las propias escrituras, repetir la palabra del Señor, ¿verdad? Y así es como dice que se la enseñaremos a nuestros hijos e hijas, como dice el mandamiento principal que también está contenido en esta porción de las escrituras. Empieza en Deuteronomio 3:23 y llega hasta Deuteronomio 7:11. Esta parashá se llama Vaet Hanan y es una palabra pues bien bonita. Vaet Hanan significa, o ahí está traducido como y oré, pero es más como una súplica, o como decir y supliqué o pedí por misericordia o por gracia, ¿verdad? Esa palabra en hebreo Hanan transmite pues el concepto de mostrar un favor o ser bondadoso con alguien o ser misericordioso, ¿verdad? Que son todos atributos de Dios, como Él es con nosotros. Y Moisés, como ya lo conocía, pues estaba pidiendo por gracia y misericordia, porque acuérdense que Dios le dijo que no iba a entrar en la tierra prometida. En la parashá anterior y las anteriores vemos cómo hubo un conflicto allí en el que Moisés, por la propia rabia que le dio contra el pueblo, él no glorificó el nombre del Señor cuando Dios le había dicho, háblale a la roca para que ella dé el agua que te está pidiendo el pueblo de manera grosera. Entonces Moisés se dejó llevar, tomó eso personal y terminó golpeando a la roca, gritándole al pueblo, y no se dio cuenta que casi era como que él, ay, ¿acaso entonces haremos salir agua de esta roca? Como si fuera él y el hermano. Y no siguió simplemente los designios de Dios. Dios de todas maneras permite que ocurra ese milagro, pero después le dice, por haber hecho esto no puedes entrar, Moisés, ¿verdad? Entonces él estaba suplicando porque estaban a puertas de entrar en esa tierra prometida. Y eso es lo que él pide por Hanán, por misericordia, por gracia. Como decir, yo reconozco que fue mi error, ¿verdad? Pero ya te pido, basado en cómo eres tú, Señor, que me permitas. Ya veremos qué le dice Dios, pero vamos a revisar esta palabra y este concepto que es muy bonita. Como les decía, transmite ese concepto de mostrar favor, de ser bondadoso, de ser misericordioso, y describe un acto de amabilidad otorgado hacia alguien de parte de un superior, ¿verdad? O sea, en este caso Dios es el creador, el que está por encima de los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros. Él es el que extiende su benevolencia, su misericordia y su gracia. Entonces vamos a ver unos ejemplos antes de entrar en la parashá de esa palabra, cómo está en varios textos de las Escrituras. Busquen Génesis 33:5. Entonces, aquí se acuerdan que le están preguntando a Jacob que quiénes son estos hijos. Levantó los ojos, vio a las mujeres y a los hijos y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos contigo? Y él respondió, los hijos que Dios ha concedido a tu siervo. En esa parte donde dice concedido está la palabra Hanán, que es como que Dios tuvo misericordia y gracia conmigo y me dio todos estos hijos que tú ves delante de ti hoy. Vayan a Éxodo 33:19 también.
que tenemos que entender ese concepto para después analizar lo que vamos a estudiar. Éxodo 33, 19 dice, y el Señor dijo, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Y aquí viene la palabra, tendré misericordia de quien tendré misericordia y me compadeceré de quien me compadeceré. ¿Sí se acuerdan de ese verso? Lo vuelve y lo dice después Romanos. Pero ahí la parte donde dice misericordia tendré y compadeceré son ambas traducciones de la palabra Hanán. Y entonces este versículo enfatiza la soberanía de Dios para mostrar su compasión y su favor con quien Él quiera, ¿verdad? Entonces es parte de Dios, viene de Él y Él administra su gracia y su misericordia como Él considere y le plazca. Porque más nadie mejor que Dios para saber cómo, cuándo extender su gracia y su misericordia. Y hay también otra demostración de su amor a sus hijos, que no es Hanán, sino que es la corrección o la tacaná, que es cuando dice que Dios a todo el que recibe por hijo, le da corrección, ¿verdad? Y corrección ahí está diciendo, azota a todo el que recibe por hijo. O sea, las madres, los padres aquí que han tenido hijos y en algún momento han tenido que corregirlos, llega un momento en el que es necesaria esa corrección. No estamos abogando por el maltrato infantil y por la tortura y que todo eso tiene que ser un infierno en el que todos los días le pegue a sus hijos, pero como lo dice la Escritura y de parte de la palabra de Dios aquí se infiere, hay momentos en los que se da gracia, misericordia y perdón, hay momentos en los que es necesario el castigo, pero precisamente es para prevenir que el corazón del niño se vaya desbordado a la rebeldía y al punto de no retorno. Y ustedes saben de lo que hablo, si uno no corrige a sus hijos, el camino es la muerte, más temprano que tarde. Entonces para eso está la familia también, para ayudar a que el corazón del niño que no sabe nada y que según las Escrituras nace ligado a la desobediencia, con los lazos de amor y a veces con gracia y con misericordia y a veces con corrección se vaya separando, apartando y santificando para Dios y para su camino que es de vida eterna. Entonces, vayan ahora a Proverbios 3:34 para que veamos también otro verso donde nos habla de esta misma palabra. Dice Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y dará gracia a los humildes. Eso también es una clave, o sea, por eso es que Moisés en humildad pedía, no como en muchas de las comunidades modernas enseñan, declara, recibe, confiesa y exige tu milagro. Arráncaselo de las manos o al diablo o a Dios, da lo mismo. Y yo como que así nunca se mostró en las Escrituras. Los ejemplos de la palabra de Dios eran, si tú quieres, sáname. Yo sé que tú puedes, ten misericordia de mi hijo de David, ven acá, mira a mi muchacho. Eran pedidos humildes de reconocer que yo estoy en inferioridad respecto a ti, oh Dios. Ten misericordia, mírame con ojos de gracia y ayúdame en este problema. Entonces, ahí esa parte dará gracia a los humildes, la parte de dará gracia es Hanán nuevamente, donde Dios otorga un favor y gracia a los humildes en este caso. Busquen Números 6:25. Números 6:25. Dice, Adonai haga resplandecer, esta es la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahí, esa es la palabra. Entonces esa, ¿se acuerdan que es Villijuneja? Ahí está contenido Hanán, y el Señor sea agraciado contigo o derrame su gracia sobre ti. Y otro ejemplo así rapidito es el nombre de Juan el apóstol o incluso Juan el Bautista comparten el mismo nombre. El nombre en hebreo es Yohanan o Yehohanan, que significa Jehová o Dios lleno de gracia, o Dios está lleno de gracia, ¿verdad? Y todas esas ilustraciones son bonitas para que usted sepa ante qué Dios se está acercando, ¿verdad? No es un Dios
estricto, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento, o sea, todo estamos sacándolo de donde siempre estuvo, donde Dios siempre ha mostrado su gracia y su misericordia, pero también a veces muestra su corrección y sus castigos, todos en pro de la vida eterna de quienes Él ha escrito en el libro de la vida. Entonces, esas para que las tengan así en mente, ahora que vamos a revisar esta para allá. Vamos a adelantarnos a algo que es un tema que de pronto hasta habrán escuchado en algunas comunidades. Llegan y dicen que no, que como Dios le dijo a Moisés que no entrara en la tierra prometida, ya eso equivale a no para el infierno, algo así. Pero no tendría sentido con las mismas escrituras. Entonces vamos a revisar eso antes de ya entrar en el tema, y está relacionado de todas maneras, porque respecto a que Moisés no entró, entonces ellos lo quieren poner como si no, eso es condenación, Moisés está para la candela o para el infierno, pero miren lo que dice el libro de Hebreos, busquen Hebreos 11, ustedes ya saben que Hebreos 11 está hablando de los héroes de la fe, o así lo han titulado, ese es un subtítulo escrito por el obvio contexto de todo ese capítulo. Nos está hablando de personas que han creído en Dios, y no solo han creído, sino que han vivido toda su vida con la fidelidad al Señor, aunque tuvieran sus falencias y todo, porque el único perfecto es Yeshua, porque Él es Dios hecho hombre. Pero estas personas vivieron una vida de fe y por ende, lo dice la misma Escritura, se quedaron esperando una recompensa que Dios les tenía. Entonces miren, vamos a leer varios versículos de ahí. Vamos a ver Hebreos 11:13, donde nos dice esta parte, o sea, empieza a hablar de un listado, después nos dice esto y después continúa con otros personajes de fe también de la Escritura y dice, conforme a la fe murieron todos estos, ¿sin qué? Sin haber recibido lo prometido. Y allí menciona incluso algunos de los que entraron, Josué y Caleb entraron en la tierra prometida, pero todavía esa no era la real tierra prometida, ese era el lugar donde se iba a extender la promesa de Dios eterna. Pero todos ellos, dice la Escritura, murieron sin haber recibido lo prometido. Entonces dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué implica eso? Que la tierra prometida no está en esta tierra actual. Eso ya todos lo sabemos, el Olam Hazé y el Olam Abá es la tierra o este mundo actual caído, contaminado por el pecado, por Satanás y sus ángeles, caídos, engañados por todas las personas que siguen y le dan la espalda a Dios y a su palabra. Entonces, esta no es la tierra que Dios ha prometido, evidentemente es una tierra purificada por la palabra de Dios, donde no hay maldad, ni hay engaño, ni hay nada que cometa impurezas, como lo narra el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Se está refiriendo al reino venidero que va a absorber y a exterminar todo lo malo, ¿verdad? Entonces sí hay una tierra que prometió Dios, evidentemente a la que entraron ellos era figura, pero todavía no era la real, según lo que dice la propia palabra de Dios. Entonces todos ellos murieron como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra esperando la otra. Vayan al versículo 23, donde se nos habla de Moisés. En este contexto nos explican que él también va a entrar a esa tierra. Dice el 23, por la fe Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Se acuerda? Maten a todos los varones. Dice el 24, por la fe Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él dijo, yo no quiero nada que ver con ese título. Entonces dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Mashiach que los tesoros de los egipcios. Mire esto. Y esto es a lo que vamos, en la tierra actual están los tesoros de Satanás y todo lo que la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Diga, hermana. Ajá. Porque él se consideró
Sí, claro. Totalmente, todos los profetas lo entendían. En la palabra de Dios se nos dice que todos estos profetas, ellos sabían que hablaban del Mesías, ellos lo veían. Por eso es que cuando Yeshua estaba acá y dice, Abraham vio mi día y se gozó, o sea, Abraham sabía totalmente quién era ese cordero que reemplazó a su hijo en el sacrificio, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo al que amas. Y Dios le dice, no, él no puede, aquí te doy al hijo que sí puede, el perfecto. La escritura nos lo dice velado, vamos a decirlo, pero ahí estaba el Mesías y nosotros lo podemos ver, él es el cordero que no pecó, el cordero inmolado que fue perfecto, que era más precioso que todo lo que ustedes quieran. Entonces el Mesías llegó allí y en lugar de Isaac y en lugar de todos nosotros, él subió al madero y fue atado y crucificado y derramó su vida por nosotros. Entonces ellos eran totalmente conscientes y cuando escribían estas cosas, los hacían por inspiración de Dios, de manera que solo pudieran ser accedidas a través del Espíritu Santo. Por eso es que una persona, incluso Yeshua confrontaba, ¿se acuerdan? A Nicodemo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? Estaban allí, pero estaban en una manera en que solo pueden ser vistas cuando Yeshua te lo muestra a través del Ruach HaKodesh. Entonces, claro que sí, o sea, y miren que esto está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, pero lo ignoran voluntariamente muchas personas como si Moisés fuera adversario o rival del Mesías. Cuando aquí nos está diciendo, y por misma palabra de Yeshua, él dice, es que no puedes creer en mí sin, o sea, si tú crees en Moisés, tienes que creer en mí porque Moisés habló de mí. Entonces hay una congruencia perfecta porque Dios fue el que produjo a este profeta, él fue el que lo llamó, ¿no? Que yo hablo así porque tengo la lengua, venga, tal, yo hice el oído y yo hice la lengua y usted va a hablar a nombre mío y Dios lo prepara. Entonces, claro que Moisés sabía de los vituperios del Mesías específicamente y él dice, yo aquí en este mundo no tengo nada porque yo sé que lo que Él me ofrece es pureza, limpieza, vida eterna y además una verdadera riqueza eterna, que eso es secundario. Lo que siempre se dice, el reino de los cielos primeramente, lo demás viene por añadidura y Moisés lo tuvo claro. Imagínense, él era el hijo del presidente del mundo en ese tiempo, o sea, Egipto era la potencia mundial y él tenía todos los lujos y dijo, yo no quiero, esto no me llena. Yo prefiero los vituperios del Mesías. Imagínense cómo será su gracia, su poder, su deleite, las delicias a su diestra para siempre, que dicen las Escrituras. Vio nada más los vituperios. Dijo, una persona que se entregue así por mí y que asuma el pago de mis pecados, merece toda mi atención y mi respeto y no quiero nada de este mundo. Entonces así quedó Moisés como uno de los tantos héroes de la fe o de la fidelidad. Entonces dice, sigamos el 26, teniendo mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios. Mire lo que viene aquí, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró Pesaj y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Y ahí continúa. Entonces, no puede ser que Dios le haya dicho, no entrarás en la tierra prometida y de ñapa te vas para el infierno, sino que no vas a entrar en esta tierra porque esta todavía no es la tierra prometida, aunque haga parte de la región donde va a posarse la Jerusalén celestial y se va a extender todo esto, todo este reino perfecto. Eso es una de las cosas a considerar. La otra es el motivo por el cual Moisés empieza a repetir sus leyes. Vayan a Deuteronomio 4:1 para que vean, esto sí hace parte de la parashá. Y miren en la motivación por la cual Moisés se toma, o sea, está a punto de morir. Y él dice, tengo que repetirles esto. Siendo yo profeta del Señor, tuve esta falla y el Señor me corrigió. Yo quiero que ustedes tengan las bendiciones, la gracia y la misericordia.
Ojalá no se vayan a ser partícipes de la corrección, que si les toca, Dios se las va a dar también. No es tan malo como parece, porque el fruto es apacible, dice la Escritura. Pero miren lo que dice Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño, para que los ejecuten y vivan. O sea, la voluntad de Él es: quiero que vivan y entren y posean la tierra que Adonai, el Dios de nuestros padres, les da. No añadan a la palabra que yo les mando, ni disminuyan de ella, para que guarden los mandamientos del Señor nuestro Dios, que yo les ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal Peor, ¿se acuerdan? Que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó a Adonai tu Dios en medio de ti, mas a vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Dios, todos están vivos hoy. Miren la diferencia. Se van tras ídolos, se van tras dioses ajenos, van a terminar muertos. Si me siguen a mí, van a vivir. Entonces dice, todos están vivos hoy. O sea, él está hablando desde la experiencia. No es algo teórico, sino que ustedes vieron lo que les pasó a los que se fueron. Les cayó una plaga y se murieron. A los otros les cayó juicio. Y ustedes, por haberse mantenido fieles al Señor, aquí están vivos hoy. Esto es prueba de que la palabra de Dios es real. Dice el verso 5, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Adonai mi Dios me mandó. Es otra cosa a resaltar. La ley de Moisés, puede que le digan así, y hasta en la misma escritura después llegan a terminar diciéndole de esta forma, pero Moisés siempre lo tuvo claro, nosotros también lo tenemos que tener claro. La palabra de Dios es de Dios, aunque haya utilizado a su profeta Moisés, aunque haya utilizado a su apóstol, a su evangelista Juan, todo lo que usted quiera, eso no salió de ellos. Dios lo entregó y Moisés aquí está diciendo, yo les he enseñado estatutos y decretos como Dios me mandó. O sea, ¿eso qué significa? Dios se los enseñó y después le dice, enséñaselos al pueblo. No es invención humana. Entonces, aquí vuelve y nos dice, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esta es una realidad. ¿No? Que el derecho romano, todo eso salió de las escrituras, se lo copiaron los romanos y entonces agarraban lo mismo que pasaba con las tradiciones. Fulanito dijo no sé qué, todo eso salió de las escrituras, del Espíritu de Dios que hablaba a través de alguien, un profeta. Ellos escuchaban y decían que esas palabras eran de ellos, pero los verdaderos siervos del Señor, ellos saben que la palabra que Dios les entregó es de Dios y aquí lo confiesan. Ellos no dicen, no, sí, es que yo era muy brillante. El proceso intelectual de Abraham fue el que descubrió que Dios existía. Eso es falso. Dice el verso 7, y Dios te lo hace saber, o sea, tú guardas la palabra de Dios, esta va a ser tu sabiduría y tu inteligencia. Dice el verso 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está el Señor nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Entonces aquí hace una claridad. Las naciones que hacen alarde de sus X, Y dioses, los que ustedes quieran, si es 1, 2, 3, 50, 500, ninguno de esos dioses falsos e incluso los que son falsificados por los demonios, ni siquiera ellos, son tan cercanos a esas naciones como lo está Dios de su pueblo Israel, de la iglesia, de la congregación. Y eso es algo también que se puede probar. ¿Cómo? Usted viviendo la palabra de Dios y existiendo dentro de los parámetros de Dios, Dios le habla a usted. Usted lo sabe. Lo que pasa es que nosotros somos de dura cerviz, somos seres humanos, tenemos la naturaleza caída y se nos olvida y hasta que vuelva y pase algo o hasta que tengamos otra vez necesidad, a veces somos así. Pero Dios está ahí siempre en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. Y uno siempre se da cuenta y después es si uno quiere recordar o si quiere hacerse el loco, pero Dios está cercano a nosotros. Dice el verso 8,
¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de ustedes? O sea, él la pone prácticamente como a escrutinio. Si ustedes quieren, estudienla y se van a dar cuenta que es sabia. Los otros pueblos de afuera se dan cuenta. Ahora uno como creyente o hasta el supuesto pueblo cristiano, que es lo mismo, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, eso necesitaba ser abrogado porque no servía. Oye, ni siquiera se han tomado el tiempo de revisarla y estudiarla. Y hay algunos que sí son honestos y se dan cuenta que hay sabiduría. Esto es una enseñanza espiritual. Por ahí va mejorando la cosa, pero la idea es reconocer que es palabra de Dios, buscarle todas las aplicaciones posibles en nuestras vidas y después darnos cuenta de que Dios es real y verdadero cuando veamos los resultados de su palabra en nuestras vidas. No es difícil. Y de esa manera se glorifica a Dios. Usted cuando empiecen a decirle, oiga, usted sí es sabio, ¿no?, en la palabra de Dios del Señor. Bueno, y entonces usted predica. Y entonces viene todo a trabajar como Dios lo quiso. Ahora vamos a saltar al verso 19 del mismo Deuteronomio 4. Y dice, esta es una advertencia. Oiga, después de todo esto, miren esa advertencia que usted la lee y usted dirá, pero es muy raro que Dios vuelva a decir eso, pero es necesario repetir. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Adonai tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué está hablando aquí? De una cantidad de cosas: idolatría, demoniología, astrología y astronomía como si fuera tu Dios. Hasta secularismo. Está ahí, en ese verso abarca todo eso. ¿Qué hay en el sol, en la luna y las estrellas? Entonces hay gente que se pierde en la supuesta ciencia, que tiene, o sea, todas las pinceladas de un Dios creador. O sea, porque es más difícil creer que todo esto salió del caos y de la nada, como si de la nada fuera a producir la materia para que se creara todas las cosas, y de la nada salieron supuestamente dos átomos que empezaron a girar para siempre y después explotaron y se empezó a expandir el universo. Una historia tan fantástica que el que la cree tiene que tener más fe que solamente creer la palabra de Dios, donde se dice que hay un Dios eterno que siempre ha existido y que de su voluntad y su poder Él sacó todas las cosas por el poder de su palabra. Todas las cosas tienen un diseño. ¿Eso qué significa? Que hay un diseñador. Así de sencillo. Usted no va a encontrar un edificio hecho y va a decir, es que eso se hizo por el azar, cayó un terremoto y se pusieron a montarse los ladrillos uno encima del otro y se hizo una estructura sostenible y que la veo. No, usted lo que dice, ahí hay un arquitecto, hay unos trabajadores, hay unos bloques y se armó todo eso por un diseño que siguieron al pie de la letra. Todo, o sea, es que imagínense, es como decir que yo agarro una lavadora y entonces meto un lapicero y una libreta y pongo eso a dar vueltas y espere, no que me haga una letra por el azar, sino que salga una obra maestra, ¿no? Que el Don Quijote, qué sé yo, nunca va a salir. O sea, y si nos vamos al ADN, entonces aquí dice, no se alces tus ojos al cielo, cuidado se te olvidan todas estas experiencias, cuidado se te olvida que la sabiduría que Dios te ha dado, la inteligencia, las bendiciones vienen de tu Padre. Porque no sea que llegues y vayas y mires al cielo y no veas a Dios, sino que veas la creación y la termines adorando. Y la creación en el nivel de los ateos, ¿no? Y tal, las estrellas están lejos por allá, no hay más nada después de la muerte, no hay vida, no hay no sé qué. Y todo esto se hizo solo. Negaron a Dios y ahí quedaron. Y la vida de esas personas en su mayoría es muy triste. Están los otros que, sí, los cielos, las estrellas, el dios sol, la diosa luna, no sé qué, se van a adorar a otras criaturas que son los demonios que se ponen detrás de todas esas cosas a promocionar esa cuestión y los terminan condenando. Y así está todo eso y Dios le dice, cuidado. Vamos al 23, dice, guárdense, o sea, cuídense. No se olviden del pacto que Dios, que Adonai nuestro Dios, estableció con ustedes y no hagan
lo más burdo que puede hacer, escultura o imagen de ninguna cosa que Adonai tu Dios te ha prohibido. Porque Adonai tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. Y entonces eso está también dentro de las características de Dios. Ahí van a salir los genios esos de, no, que la psicología lo que pasa es que los celos es debilidad, es no sé qué. Aquí estamos hablando de Dios y el celo que Dios tiene por su santidad, por sus hijos que deben ser santos, no es un celo patológico, ya nos hubiera matado, como quien dice. ¡Pra! Y cayó un rayo y se fulminó no sé quiéncito. O sea, el celo que Dios tiene es, este es mi hijo, que debe dar gracias por la vida que yo le di, que debe dar gracias por los mandamientos y el camino que yo le tracé para ser bendecido, y que debe ser un vehículo de bendición para otros, pero no se está comportando conforme al llamado que yo le di, y lo que está haciendo es trayendo descrédito a mí y a mi palabra, y también haciéndose daño a él mismo. No es un celo patológico de, es que no lo soporto porque es que si estás pensando en el otro, Dios nos conoce totalmente con nuestras falencias y culpas. El hecho de que Él se montara en la cruz era que Él sabía nuestros pecados externos y los internos. Él fue el que puso los mandamientos y en la parashá de hoy, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando dice amar al Señor de todo tu corazón, Él sabe que no lo amamos de corazón. Debemos hacerlo. Y Él soporta nuestras falencias, nuestras debilidades y nos llama al arrepentimiento. O sea que no es para que le hagan mala fama a Dios porque diga esto aquí, sino para que de verdad lo comprendan. Porque es que cuando las personas atacan esas cosas, lo están haciendo al nivel humano. No, ya está la loca esa celándome, o mira ese es tóxico y las tóxicas, entonces uno se imagina, claro, celos, entonces tiene que ser como en las novelas, una persona que se vuelva loca. Dios está en sus cabales siempre, pero eso no significa que no manifieste su disgusto cuando es justo que lo haga y aún después de, porque es que la Biblia dice, tardo para la ira. Exacto, y la dosifica porque Él le dijo a Adán y a Eva, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y Él no llegó a matar, vengan para acá y sacrificó a Adán y a Eva y ráquete, el que vuelva a comer ese árbol lo mato. No. Disciplina con amor, exacto. ¿Para qué? Para corregir y para que la persona tenga la oportunidad de reconocer y arrepentirse y no volver por ese mal camino. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros siempre y lo mostró con Moisés, diga hermano Carlos. Pues a ver, yo he entendido de que yo como que no concibo de un Dios que es el amor máximo, sea cruel para dar castigo y todo eso. Lo que sucede es que el amor disciplina, entonces yo acostumbro mejor de decir de que se enfureció eso, disciplina. Sí. Está bien, porque es que, imagínense, es que exacto, lo que yo le digo es que las palabras esas las llenamos con nuestras vivencias y claro, no, Dios no puede ser como yo y es verdad, o sea, nosotros y eso es lo que hay que cuidarse, o sea, cuando aquí está mencionando esas palabras, usted tiene que analizar todo, porque es que mire lo que pasaba, ¿cuántas veces tentaron a Dios en el desierto? Todas las veces que pudieron y se quejaban y estaban viendo los milagros, oye, les llovía pan del cielo y recogían y le decía, cuidado, no vayas a coger más de la cuenta porque se te va a podrir. Y se les podría y se quejaban, mejor hubiéramos estado allá de presos en Egipto, esclavos y tal. ¿Cómo se te ocurre? Y así, entonces, claro, una tras otra, y Dios con todo y eso no los exterminó enseguida. Es más, Dios le decía esas cosas a Moisés para enseñarle a Moisés cómo era Dios. Moisés, quítate de aquí, yo los quemo a todos de una vez y de ti de todas maneras sigue siendo válido el contrato, el pacto de tú eres descendiente de Leví, y de ahí, de ti te saco pueblo, no te preocupes y tal. Y Moisés que decía, Señor, ten misericordia, ¿qué va a decir la gente? Ese sentimiento es el que tenemos que tener nosotros cuando Dios nos dice, obedezcan, glorifíquenme, para que todos lleguen a lo mismo, para que todos lleguen al mismo arrepentimiento, al mismo pensamiento
y sean verdaderamente bendecidos por mí, tengan vida. Eso es lo que Dios está planteando allí. Entonces, Esa es otra cosa que estás hablando de las bendiciones. Dios siempre da bendiciones. Y eso quiere decir que maldiciones no, es la consecuencia de la desobediencia. Casi se llama. Consecuencia de la desobediencia. Fíjate que, por ejemplo, en la parte de la plaga, que Dios endureció el corazón del faraón. Yo no puedo concebir de que un Dios de amor vaya a endurecer el faraón o el que endureció el corazón. Oye, la Biblia lo dice, o sea, lo intercambia. Lo mostró ese. Exacto. Lo evidenció, o Dios evidencia. Sí. Amén. Ahora, miren, vamos a saltar al versículo 23 y 24, de allí mismo. Todavía seguimos en Deuteronomio 4. Sí, el verso 23 y 24. Y dice: cuídense, guárdense, no se olviden del pacto de Adonai nuestro Dios, que Él estableció con ustedes, con vosotros, dice, y no hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Adonai tu Dios te ha prohibido, porque Adonai tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso, dice. Entonces Él dice, o sea, ni por equivocación hagan o repitan estas cosas, porque ¿cuál era la molestia con esto? O sea, la idolatría es una burda representación de Dios, termina siendo un insulto a Él, pero además era el camino de las naciones, las cuales habían sido expulsadas delante de ellos. ¿Qué hacían ellos delante de los ídolos? Hacían bacanales, hacían orgías, hacían matanza de sus propios hijos delante de los ídolos para ganar supuestos favores, poderes, quién sabe qué. Entonces Dios decía, a mí no me asocien con eso, porque yo no concibo este mal. Ya ven, entonces vamos al Deuteronomio 7, del 9 al 11, para que vean cómo es Dios. O sea, esta es la parte final de la parashá, pero es muy, muy bonita y muy diciente. Después de todo lo que se pueda decir de Dios, miren cómo es Dios en realidad. Dice el Deuteronomio 7, 9, conoce pues que Adonai tu Dios es Dios. O sea, primero que todo, el Dios tuyo es el único Dios, es lo que está diciendo allí. Y después nos dice, Dios fiel. O sea, Él cumple lo que promete. No es que a veces sí y a veces no. Así eran los dioses falsos. Incluso la propia mitología griega señala que esos eran como dioses caprichosos que te podían prometer una cosa, pero después te salían con trampitas o con mentiras o te daban una cosa contraria a ti. O incluso te daban lo que tú pedías no sabiendo que lo que tú pedías era dañino para ti. O sea, eran unas personas muy malas. Pero aquí dice, Dios es fiel. Dice después que Él mismo, Él guarda el pacto y la misericordia. Pero aquí está el detalle, ¿a quiénes? A los que le aman. Y entonces lo que viene es como repetir quiénes son los que le aman. Eso es importante, exacto. Los que le aman y guardan sus mandamientos. No puede haber alguien que diga que ame a Dios y que no guarde los mandamientos. Entonces, guardar mandamientos equivale a amar a Dios. Eso lo hemos escuchado en el nuevo pacto, Brisa Dashah. El que me ama, dice Yeshua, guarda mis mandamientos. Así es, y si no, el tal es mentiroso, dice, así de sencillo. Y el ejemplo está, exacto, en Juan. Las epístolas de Juan lo repite, también está en los evangelios. Y hay un ejemplo sencillo que la palabra misma enseña, donde dice, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios que no ves y aborreces a tu hermano que estás viendo? ¿Cuál era el problema con esa lógica? El hermano al que usted ve está hecho también a imagen y semejanza del Dios que usted no está viendo ahora. Y no puede ser que usted diga que ame a Dios y maltrate a su hermano. No puede coexistir eso porque la Escritura lo dice. Y cuando le preguntan al Mashiach, al Mesías, ¿cuál es el mandamiento principal? El de aquí, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, o sea, está en conjunción. Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces,
la verdad, lo dijo Santiago, Jacobo, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe, mi fidelidad por mis obras. Es lo mismo, muéstrame tu amor sin obediencia, que yo te mostraré mi amor a través de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces aquí dice, Dios hace esto, Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y después dice el 10, que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo. Hay gente que odia a Dios y la Escritura sí dice que lo destruye. Y después dice, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Imagínense eso tan terrible. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Esa es la repetición. Haz caso, ten esto en cuenta. Mira que a mí me pasó, dice Moisés, ni siquiera yo, que Dios me utilizó para enseñarles tantas cosas, me dejaron entrar. Solamente lo pude ver de lejos. Pero probablemente Dios le mostró la que venía después, no esa a la que iban a entrar de momento. Ustedes saben que Israel entró y después que pasó en el libro de Reyes y los jueces, empieza la desobediencia otra vez, empezaba el juicio, Dios levantaba un juez, entonces se corregía el pueblo por ratico, después otra vez se rebeldizaban, empezaban con la idolatría, con todo esto, y Dios mandaba entonces juicio y después venía otro juez y libertaba y limpiaba momentáneamente y así hasta que viniera lo perfecto y lo eterno que todavía no ha venido. Estamos esperándolo en la segunda venida de Yeshua. Entonces, vamos a mirar esta porción. Busquen Deuteronomio 3:23 para que vean cómo pide Moisés y qué es lo que pasa. Y con ese contexto que revisamos, vamos a analizar qué fue lo que hizo Dios con Moshe. Lo terminó perfeccionando y corrigiendo para que entrara limpio al reino venidero cuando vuelva. Porque Moisés era de los que estaba mirando de lejos, como estábamos leyendo ahorita, confesándolo y creyéndolo, que iba a recibir el pago en la vida eterna. Les dice Deuteronomio 3:23, y oré a Adonai, aquí ya sabemos que dice Bet Hanan, que es y supliqué o pedí por misericordia y gracia a Adonai en aquel tiempo diciendo, Señor Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Entonces, él está reconociendo la grandeza de Dios y está pidiendo misericordia y gracia humildemente. Pero eso no significa que Dios la vaya a dar siempre. Él hizo lo correcto, pero más correcto hizo Dios porque quiso enseñarle algo a él y a todos nosotros también. Entonces dice el 25, pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Se acuerda que los 10 espías habían hablado mal de la tierra? Moisés sabía que era tierra buena. Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Adonai, basta, no me hables más de este asunto, y sube a la cumbre de Pisga, y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Yehoshua, Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra a la que verás, y paramos en el valle de Bet Peor. O sea, entonces miren esto, el Mesías está corrigiéndolo ahí, nos está enseñando a nosotros sobre la corrección y también nos está mostrando algo que vislumbra lo que en verdad Dios quería. Así como Josué, Yehoshua, el mismo nombre de nuestro Salvador, es el libertador que ingresa al pueblo, a la tierra prometida temporal, vamos a decirlo así. Es Yehoshua el que nos va a introducir en el reino venidero, en la Jerusalén celestial, porque él es el dueño de esa casa. ¿Recuerda que lo dice también el Brit Hadashah? Él es el que nos permite habitar en el lugar santísimo.
y Él es el que nos deja entrar a través de su Espíritu Santo por ahora, pero vamos a entrar físicamente de la mano de Yehoshua, del Mesías Jesús. Entonces, busquen Salmos 15, 1 al 5. Dice así: Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién es el dueño del reino de los cielos, Moisés o Yehoshua? Y no estoy hablando de Yehoshua bin Nun o Josué hijo de Nun, estoy hablando de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmo 15, 1. Y ahora el 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Miren todo lo que está diciendo, eso es nada más Dios por ahora. Y Él está trabajando en nuestros corazones. Pero dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Están hablándonos de Yeshua, prácticamente dueño del reino de los cielos, quien nos permite entrar en su tabernáculo y quien nos va por gracia a investir de esas cosas que no tenemos. Que puede que tengamos una aquí, esta nos falta, Él nos cubre todos con su santidad. Ahora miren Apocalipsis 21, 14. Que ahí habla de lavarnos, de limpiarnos para poder entrar a donde está el árbol de la vida. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Apocalipsis 21, 14 al 15. Ahí, es 22. Gracias. Apocalipsis 22. Se me fue el 1 desde el 2 acá. Apocalipsis 22, 14 al 15. Ah, sí. Sí, léanlo. Ahora ustedes, alguien que me ayude allá para repasarlo nuevamente. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Y que el 15 también. Amén. Y ahora alguien que me lea desde el 21 al 27. ¿Apocalipsis qué? El mismo Apocalipsis. ¿21 qué? Las 12 puertas. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. Y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. O sea, miren la verdadera promesa de Dios, tanto para Moisés, para esos varones de fe y para nosotros también. Esto es lo que Dios nos tiene prometido a nosotros. Y mire también el contraste, o sea, ahí no había ni luna, ni sol, ni nada. O sea, ni las estrellas de los cielos eran necesarias para iluminar, porque la propia luz del Cordero ilumina a toda la humanidad. Y eso es lo que nos dice en Juan también. La luz vino al mundo y Él es el que nos da la esperanza con todas las promesas que nos tiene a nuestra disposición para glorificarle a Él, y por eso es que nos tenemos que santificar ahora. No para entrar como tal, porque ahí lo que está diciendo es que solo pueden entrar los que estén escritos en el libro de la vida, sino que los que están escritos en el libro de la vida
debemos actuar conforme al camino que Él nos trazó para glorificarlo a Él, para purificarnos a sí mismos y también para llevar el Evangelio a aquellas personas que no lo habían escuchado, así como una vez estuvimos nosotros también. Entonces es algo que es un llamado múltiple. Primero llamado a salvación, después llamado a santificación y al servicio al Señor, y después el llamado a limpiarnos para entrar en la tierra prometida que está dada para la segunda venida. Entonces tengamos eso en nuestras mentes mientras le damos gracias al Señor y oramos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Te agradecemos, Señor, porque tú eres quien nos bendice, quien nos ilumina, Santo Dios, y quien nos purificas para que en el llamado que tú nos has hecho para servirte a ti, para guardar tus mandamientos y para predicar tu evangelio, Señor, seamos siervos fieles que sean usados por ti, Señor, y guiados por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre eterno, que nos permitas ser útiles a tu llamado, Señor, y que nos permitas ser purificados por ti, y también que nos llenes de tu gracia y de tu amor, Padre eterno, para también compartir con los que nos rodean y ser, Padre eterno, una fuente, Señor, de agua dulce para quienes la necesiten, Santo Dios de Israel. Todas estas cosas te las pedimos en nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.